Buenos días a todos los presentes, buenos días a las personas que están detrás de las cámaras. Hoy quiero quiero compartirles la palabra antes de tener unos cantos que sí tendremos. ¿Por qué? Porque para mí hoy, conforme se ha estado hablando acerca del amor, conforme se ha estado hablando de un tema tan importante, em, me es muy necesario que podamos como que meditar en las cosas que hoy vamos a hablar. Hoy es un poco es como concluir ya con un tema que se ha estado dando durante muchas semanas, que es el tema del amor. Eh, no en todos lados se ha ido en al mismo paso, al mismo ritmo, pero sin embargo, sí se ha estado viendo en todos los lados en donde se transmite esto y en las congregaciones que estamos aquí juntos. Entonces, hoy es un poco una conclusión y hoy vamos a leer mucho de las Escrituras, mucho de la Biblia, pero lo vamos a hacer de tal modo que tú lo puedas entender muy bien, que tú puedas aprender algunas cosas y que podamos definitivamente concluir con este tema que es de alguna manera lo que también Jesús dijo en las últimas horas de su vida, es lo que el Señor Jesús nos enseña. Y hoy nos vamos a enfocar en esas últimas horas donde el Señor Jesucristo está con sus discípulos antes de que lo agarraran, antes de que lo llevaran a la cruz, ¿sí? Y, y ya verás cómo vamos a aprender algo que es muy importante. Según la gente, repito, vaya viniendo, que se vaya incorporando, ya estamos aquí los que tenemos que estar, por lo menos, ¿no? Estoy seguro de que todos los que estamos aquí tenemos algo que aprender de lo que vamos a hablar. Yo he llamado esta plática Amaos como yo os he amado, la última encomienda de Jesús, o sea, el último encargo que Jesús dejó a sus discípulos. Amaos como yo os he amado. Y vas a ver cómo todo va a girar en torno a eso y nos vamos a agarrar los varios capítulos del Evangelio de Juan que se dieron y que es importante que lo entendamos así para que vayamos entendiendo también cuándo se habla, porque muchas veces tomamos versículos de la Biblia y agarramos un versículo o un versículo de los Evangelios y hablamos de ese versículo y está bien, eso está perfecto. Después tomamos otra verdad, porque cuando hablaba el Señor Jesucristo, pues evidentemente cada cosa que decía tenía mucha esencia, cada cosa que decía el Señor Jesucristo tenía muchas verdades, y entonces tomamos una verdad y hablamos de esa verdad y nos llevamos en esa verdad un domingo, 2 domingos o lo que sea. Pero sin embargo, también hay otra manera de ver y de entender la Biblia, que es como que leerla, así como se lee cualquier libro, y entonces muchas veces entiendes hasta mejor. ¿Por qué? Porque las cosas no las decía Jesús así como desconectadas, una por acá y otra por allá, sino que las decía según tenía una plática con sus discípulos, y es eso lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tomar muchas verdades que hemos oído, pero las vamos a leer según están están escritas en el Evangelio de Juan. Ahora, el primer texto que vamos a agarrar es Juan capítulo 13, verso 31 al 35. Todos los textos van a aparecer en la pantalla, ¿verdad? Entonces, dice así la escritura. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Estas palabras las dice Jesucristo en el Juan capítulo 13, verso 31 al 35, que es lo que estamos viendo en la pantalla, ¿sí? Estas palabras que resumen sus enseñanzas y que también
concluyen las que nosotros hemos estado dando. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El mandamiento de amarse no era nuevo, pero el mandamiento de amarnos como Él nos había amado, eso sí era nuevo, eso sí era relevante, ¿sí? Entonces dice que cuando nosotros hagamos eso, cuando sus discípulos hagan eso, dice, en esto conocerán todos que somos discípulos de Cristo, si tuviéramos amor los unos con los otros. Vamos a orar y poner esta reunión en manos de Cristo. Padre, ayúdanos a mí a hablar, a todas las personas a entender, todos los que estamos aquí a entender y a necesitar de tu Espíritu para que nos revele las cosas espirituales. Te pedimos nos ayudes con todos los detalles de la reunión, que bendigas a nuestros niños, que todo esto se dé en un ambiente espiritual, Señor, en donde podamos entender de ti, conocerte a ti, amarte más y que seamos más atraídos a ti, Señor. Esperamos tu presencia sobre todas las cosas y te rogamos que el Espíritu Santo esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien. Este es el versículo. Ahora, cuando lees el Nuevo Testamento, te digo que hay un sinfín de enseñanzas, pero hoy vamos a leer textos a partir de Juan capítulo 3, que es este que estamos leyendo, y vamos a ver que el capítulo 13 de Juan, 14, 15, 16 y 17, hay muchas enseñanzas. Obviamente no vamos a ver muchas enseñanzas porque pues no habría tiempo para hacer eso, ni funcionaría tampoco. Hay muchas enseñanzas en todos esos capítulos, pero es curioso que esos capítulos representan más o menos 3 o 4 horas de la vida de Jesucristo. Son justo las últimas horas de cuando Jesucristo está con sus discípulos. Todavía lo iban a agarrar, todavía iba a pasar una mala noche, todavía lo iban a condenar y después lo iban a crucificar. Pero estos son, digamos, es un lapso de tiempo relativamente corto, de unas cuantas horas, donde Jesús está con sus discípulos y él ya sabía lo que le iba a pasar. Él ya sabía lo que venía y de hecho nuestro texto empieza así. Entonces, cuando hubo salido, ¿quién salió? Cuando tú lo lees en su contexto te das cuenta que fue Judas, que salió a por los guardas y a por los soldados para ir contra Jesucristo y agarrarlo. Entonces, estamos hablando en los últimos momentos en donde Jesús está con sus discípulos, está en una cena que es la cena de una festividad judía que era muy importante y que sigue siendo, que es la Pascua. Entonces, todo esto sucede en esos momentos. Yo creo que es obvio que cuando una persona sabe que se va a dar sus instrucciones más valiosas. Creo que va a dar las palabras, les va a decir a las personas, las que ama, las que quiere, les va a decir las verdades con la esperanza de que se le queden, y las que no se le queden, de todos modos, hizo una provisión para que también las pudieran recordar. ¿Se acuerdan por ahí que dice la Biblia que el Espíritu os recordará todas las cosas que yo os he dicho? Entonces, Él les está dejando las instrucciones más valiosas y aquí está enfatizando: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. O sea, Él nos pone el ejemplo de cómo debe de ser ese amor y nos lo está pidiendo que nosotros lo hagamos. Parece misión imposible y quizás lo es, de hecho lo es, pero no para Él. No para Él si Él nos ayuda, si tú quieres realmente amar de tal manera, porque contamos con la ayuda de Dios, ¿ok? Pero eso lo vamos a ir viendo. Ahora, yo te digo que todo esto sucedió en un rato, sucedió en el último día que pasó con sus discípulos. Él sabía que había llegado la hora, fue esa misma noche donde las tinieblas se habían acercado, y por eso decía: ahora el Hijo del Hombre es glorificado, va a ser glorificado. O sea, como que él ya sabía que era el momento. Satanás ya tenía a su siervo listo, ya Judas ya estaba listo para hacer la maldad suprema, la que había estado
así como dándole muchas vueltas y había llegado a la conclusión de llegar a traicionar al maestro. El tiempo de estar con sus discípulos, de estar con sus amigos, de estar con sus familiares se había acabado. ¿Sí? Tal como tú puedes leerlo después en los otros evangelios que se conocen como los evangelios sinópticos o paralelos, porque van contando las cosas de una manera similar. El evangelio de Juan es un poquito diferente. Tú sabes que Pedro y Juan, Jesucristo les había dicho que se adelantaran a Jerusalén, que prepararan un lugar porque iban a celebrar en ese lugar la cena de la Pascua. Y entonces se habían ido, ellos habían preparado un lugar, se habían adelantado, se habían ido a un aposento alto, digamos, a un lugar, a un segundo piso, y ahí habían preparado una estancia, una mesa, un cordero, etcétera. Y entonces después llegan los otros 10 discípulos con Jesucristo, un rato después, ya es la tarde, ya está cayendo el sol y ya está llegando, y es la última vez que el Señor Jesucristo va a ver esa escena, va a ver esos montes. Ellos venían del Monte de los Olivos y llegan a la ciudad, no mucho, no estaba lejos donde ellos estaban, donde iban a celebrar la cena de la Pascua. Era una cena que evidentemente él, sabiendo que iba a ser la última, ¿por qué? Porque además era muy significativo, porque en la cena de la Pascua, no lo vamos a ver a profundidad, se mataba un cordero en memoria del cordero que habían matado en aquel tiempo en el Éxodo. ¿Te acuerdas? Cuando salieron de Egipto y la sangre en las puertas y todo eso. Entonces había ahí ya unas enseñanzas muy, muy claras, ¿no? Y él sabía, y dice Lucas capítulo 22, dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Sí sale el texto ahí? Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, el Señor Jesucristo esperaba esa Pascua, esperaba esa cena, tenía muchas cosas que decirle, se estaba despidiendo de sus discípulos y nuevamente repito la idea, si yo me estoy despidiendo de algo, siempre estoy, oye, acuérdate de esto, si cogiste esto otro, sí, o sea, estás pensando cosas, estás queriendo que las cosas queden ya bien cerraditas. Juan capítulo 13, versículo 1 al 11. Sí, ellos se sentaron, ellos llegaron al aposento alto, ellos ya tenían la cena, digamos, preparada, ellos se sentaron, tomaron sus lugares, pero en algún momento de esa cena, dice así, antes de la fiesta de la Pascua, o sea, de la cena propiamente, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esa frase está bonita. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. Ahora, aquí hay muchas cosas que dice este texto, pero no nos vamos a, digamos, a concentrar en todos esos detalles, que hay muchísimos, sino que vamos a entender que había llegado un momento. Y esa frase que hace rato les leí, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No sé si recuerdan, no sé si lo han leído o lo han estudiado, pero uno de los atributos del amor es que nunca deja de ser. ¿Sí? O sea, uno de los atributos del amor es que no tiene
fecha de caducidad. O sea, si yo amo hasta el fin. Si una persona, una característica del amor divino es que no se acaba, no es como hoy el mundo y como hoy se repite tanto, ok, nos casamos mientras el amor perdure y cuando ya no, pues nos divorciamos. No, eso no es de Dios, eso no es divino. Divino es, o sea, de parte de Dios es que así como los amo hasta el fin. Que el amor nunca deja de ser. Y hay muchas cosas muy bonitas que dice en este texto, las cuales no vamos a ver todo, pero sí quiero que entiendas que había llegado un momento en que Jesús lo percibía claramente, porque el primer versículo dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y después el versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano y que había salido de Dios, hacía 30 y tantos años había salido de Dios, y a Dios iba, o sea que iba a regresar a Dios, dice que entonces se levantó de la cena y se quitó su manto y entonces lavó los pies a sus discípulos. Y yo digo, a ver, qué chistoso, o sea, están cenando, están ya ahí platicando en la cena, ellos se reclinaban, estaban sobre, no sé, una mesa probablemente chaparrita, bajita, y entonces ellos se reclinaban y estaban así. En una de esas, dice que porque Jesús sentía eso, que su hora había llegado y que además que ya era tiempo de regresar al Padre, dice que entonces se levantó y les lavó los pies. Yo digo, qué relación tan rara, o sea, ¿por qué una cosa lleva a la otra? No creo que necesitaran una pedicura o algo así. Obviamente no, ni tampoco necesitaban tener los pies limpios, los pies renegridos. Tú sabes que ellos usaban sandalias, tú sabes que no habían caminos asfaltados, tú sabes que había tierra. Así que te imaginas que los pies de los apóstoles, así como los pies del mismo Jesucristo, seguramente estaban sucios o por lo menos llenos de tierra, etcétera, etcétera. ¿Y por qué en ese preciso momento necesitaban que les lavaran los pies? No, no necesitaban que les lavaran los pies, ni mucho menos, no necesitaban nada de eso. Lo que sí necesitaba y sí quería hacer Cristo es dejar de una manera vívida, de una manera gráfica y muy clara para los discípulos que Él los había amado, los amaba y que los iba a amar hasta el final. Y les estaba poniendo de alguna manera un ejemplo para que ellos entendieran cómo habían lavado los pies, cómo Él les estaba lavando los pies y que además ellos hicieran lo mismo con los demás. También ahí, algún otro día seguiremos platicando de eso, porque hay algo bonito ahí. Por ejemplo, ¿por qué dice que nosotros también lavemos los pies a los demás? Obviamente quiere decir que los sirvamos, pero también quiere decir que si nosotros amamos a las personas, es muy probable que esas personas respondan y se limpien los pecados pidiéndole ayuda a Dios, porque dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados, ¿sí? O sea, eso quiere decir que si nosotros amamos a las personas, esas personas es muy probable que volteen a ver a Cristo y que entonces laven en la sangre de Cristo sus pecados. Entonces, Él quería dejar algo en su imaginación, algo que era lo último que ellos iban a ver y que iban a ver a su Señor no suplicando para que su hora, para que lo protegieran, para que lo consolaran, para que le dieran fuerzas, no, sino que los sirvió hasta el final cuando ya mero lo iban a agarrar. Juan capítulo 13, verso 12, 15 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí? Entonces, están en la cena, se levanta el Señor Jesucristo, lava los pies de los discípulos y lo hace con un propósito claro para que ellos también hagan lo propio con sus semejantes, con sus hermanos, con sus compañeros, con su familia, con la gente que tienen cerca. A partir de ahí, el Señor Jesucristo no pierde el tiempo y les empieza a hablar muchas cosas súper importantes, muchas cosas que ellos tenían que quedarse con ellas y que tenían que entender. No todas las entendieron de primeras, no todas las entendieron profundamente, pero por lo menos entendieron lo que necesitaban y después pudieron seguir profundizando en otras. Incluso hay enseñanzas que Jesucristo les da en el capítulo 14 y después les repite en el capítulo 16, enseñanzas similares. ¿Por qué? Porque evidentemente algunas cosas no las podían como que entender propiamente.
obviamente, ¿sí? Y son enseñanzas valiosísimas. De cada una de ellas se pueden hacer 20 predicaciones. Perdón. Si te das cuenta, en el primer texto que leímos, por ahí dice en el versículo 33, dice, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora, vosotros a donde yo voy, no podéis venir, cosas que se les quedaban pero que no entendían bien, y entonces les está diciendo que iba a regresar al Padre. Juan capítulo 14, verso 5 al 7, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Te das cuenta cómo hay una conexión entre el capítulo 13 y el capítulo 14? Evidentemente, les había dicho, yo voy a un lugar que ustedes ahora no pueden ir y que tampoco entienden. Y dice, bueno, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjate qué verdad les está diciendo. ¿Cuántas veces hemos leído en la religión, o hemos leído aquí, o hemos leído y hemos visto pegado en un póster en una casa, yo soy el camino, la verdad y la vida? Pero es bueno que sepamos en qué momento lo dijo. Es bueno que entendamos que lo está diciendo cuando ya Él se va, cuando ya Él los va a dejar, cuando ya a Él le queda pocas horas de estar con sus discípulos, si es que acaso le quedan algunas. ¿Sí? Y entonces les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y les dice una revelación tremenda, dice, yo y el Padre somos unos. O sea, no sabía lo que era el Padre, Jehová del Antiguo Testamento. Es lo mismo, yo soy el Mesías, yo soy la revelación, lo que puedes tú ver de Dios mismo hecho carne. Bueno, yo me imagino que todas estas verdades estaban cayendo en el corazón, porque además cuando predicaba Jesús no pasa como cuando predicamos nosotros. Cuando predicamos nosotros a veces se entiende y a veces no. Cuando predicamos nosotros a veces uno está ungido y a veces no tanto, o uno lo hace bien y otras veces no tanto, pero cuando predicaba Cristo se entendían las cosas, y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, de igual manera estaba acomodando muy bien acomodaditas las cosas espirituales. Claramente el Señor Jesucristo les estaba diciendo dónde tenían que poner sus ojos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Después de estar hablando con ellos eso, les empieza a hablar de algo que también es importantísimo, hablándolo en el mismo contexto y hablándolo 5 minutos después. Algo que en ese momento no entendieron, pero que unas horas o quizás minutos, no se puede saber cuánto tiempo, retoma en la conversación. Juan capítulo 14, versículo 20, ¿qué es? 15, perdón. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuántas cosas está diciendo? ¿Cuántas enseñanzas hay ahí resumidas en estos versículos que estamos viendo? Pero, y está diciendo cosas que si las ves así con profundidad o un poquito más despacito, son verdades tremendas. O sea, está diciendo otro consolador, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. De ahí platicamos un buen rato. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no me amáis, pues obviamente no van a guardar mis mandamientos. No digas que me amas, no guardas mis mandamientos. Podemos irnos por ese lado. No. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. No el consolador, sino otro. ¿Por qué? Porque ahora te voy a explicar lo que es la palabra consolador. La palabra que se ha traducido como consolador es una palabra griega que se llama parácletos, ¿sí? Es una palabra que significa mucho más que las palabras en las que se ha traducido. Por ejemplo, se ha traducido como abogado, se traduce como consolador, se traduce como intérprete, ¿sí? Pero es más que todo eso, o si quieres es todo eso
revuelto y alguna cosa más, ¿sí? O sea, es algo que es más amplio que lo que puede significar solamente alguien que te da consuelo. Eso está bien, por supuesto. Es más que un abogado, es más que un intérprete, es todo eso y un poco más. Es alguien, se usaba muchas veces para un consejero, una persona sabia, un abogado probablemente en las familias donde cuando tenían que representarlas en las cortes. Entonces, o se tenían que representarlas en los juzgados. Era la persona que te acompañaba, ahora la persona que estaba llamada a acompañarte cuando estabas en problemas, para sacarte de los problemas, o cuando estabas en dificultades, o cuando no entendías porque te habían llevado a los juzgados y entonces te representaba. No solamente te interpretaba lo que estaba diciendo el juez, que para ti eran palabras demasiado elevadas, sino que, o qué querían decir con tantos artículos y tantos puntos e incisos que ya no entendías y te lo interpretaban. Era el que estaba a tu lado el que te decía, no te preocupes, yo lo veo, yo te represento, yo lo veo, tú tranquilo, yo estoy a tu lado, así que no te va a pasar nada, ¿sí? Y dice la escritura que tenemos, usando la misma palabra, abogado en los cielos, que es Jesucristo el justo, ¿sí? O sea, tú quieres tener a Cristo así de tu lado, como abogado, que te represente cuando te mueres, cuando estás por morirte. Yo sí, yo definitivamente sí. Yo quiero que Él responda, yo quiero, no tengo nada que declarar y que Él declare todo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es, pues a eso vino también el Señor Jesucristo. No sé cómo podemos ser a veces tan ciegos y rechazarlo tantas veces, cuando Él solamente vino para ayudarnos, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a ese que se les iba y que era su parácletos, a ese que era su amigo, compañero, el que les sacaba las castañas del fuego, el que les ayudaba, el que les ayudaba en la tormenta, el que les ayudaba con los fariseos, el que este y el otro, lo tenían ahí, su parácletos, su consolador lo tenían ahí, pero iba, este ya se acababa, este ya se iba. Y dice, por eso les mandaré otro consolador. Y además ese no solo estará con vosotros, sino estará en vosotros. O sea, una acción de aquí adentro, ¿sí? Y ahí ya estamos hablando de muchas cosas. Cuando ya una persona tiene la influencia aquí adentro y no solamente la de afuera, o sea, una persona puede obedecer, por ejemplo, una persona, vamos a suponer que tiene que cuidar a una ancianita enferma, muy enferma, difícil de cuidar, etcétera, etcétera. Entonces esa persona puede tener varios estímulos para cuidar a esa ancianita, que puede ser porque es enfermera y porque pues de eso vive, y entonces pues la tiene que cuidar y bueno, pues ha aprendido a hacer su trabajo bien hecho y entonces la cuida y tiene ese estímulo y ese estímulo le ayuda a cumplir con eso. Otra persona puede cuidar a esa ancianita porque le dice, ¿sabes qué? La tienes que cuidar porque la tienes que cuidar, porque yo te lo digo, ¿sí? Y la tienes que cuidar y cuidado con que la trates mal y la tiene que cuidar. Pero hay otro que puede ser su hija o que puede ser su hijo o su nieto o una persona cercana que la ama. Y entonces, ¿por qué la ama? Por eso la cuida, por eso la baña, por eso la ayuda, por eso ¿sí? O sea, hay diferentes estímulos. Y entonces aquí dice que ese ayudador, ese compañero, ese abogado, ese parácletos, dice que ya no estaría con ellos, así como Jesucristo había estado con ellos, sino que estaría en ellos, dentro de ellos. Así que para mí ahí hay un cambio muy, muy grande, porque no hay nada mejor que ser estimulados desde adentro para hacer cualquier cosa, ¿sí? No hay nada mejor que una persona cambie desde adentro, porque cuando tú limpias lo de dentro del vaso, que decía Cristo, lo de fuera será limpio. No limpies el vaso por fuera, dice, límpialo por dentro, porque si tú limpias por dentro, después lo de afuera también estará limpio. Juan capítulo 14, hablando de lo mismo, dice, os he dicho estas cosas, verso 25, estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nuevamente les está hablando de ese Consolador, de ese Espíritu Santo que vendrían. ¿Y sabes qué entendían ellos? Quién sabe qué entendían, pero no entendían mucho. No entendían todo, no entendían exactamente qué le está diciendo. Y Jesucristo básicamente les dice, pero vámonos de aquí. O sea, estamos ya
que se está acabando la cena, ¿sí? Dice verso 30, ahí mismo, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. O sea, ya se está acabando la cena. Les está hablando, está acabándose la cena, ya se acabó la cena, ya les lavó los pies. Y entonces dice, ya vámonos de aquí. Y entonces ellos se preparan, se levantan de la cena y se disponen a salir de ese habitáculo alto que está, en el que estaban, en esa habitación, y se iban a ir caminando hacia un lugar que ellos conocían, que solían frecuentar y que era Getsemaní. Sí, era un lugarcito, un huerto que ellos le tenían cariño a ese lugar porque era un lugar probablemente solitario, un lugar probablemente bonito, un lugar donde ellos se ponían a platicar y donde ellos se ponían a orar y solía ir ahí con sus discípulos. Y entonces ahora tenemos este espacio de tiempo en donde ya se acabó la cena y donde se van caminando juntos hacia ese huerto del Getsemaní, ¿no? Entonces, dice así bueno, aquí ya de aquí a que lo capturan, el Señor sigue platicando, ¿sí? Ya estamos más cerca de la captura porque tú sabes que en un momento dado fue ahí, en ese huerto, cuando llegó Judas. Pero te acuerdas que en el primer versículo que leímos decía ya después de que hubo salido. ¿De que hubo salido quién? Judas. Ya Judas se fue, estaban en la mesa, estaban todavía en la cena y entonces Judas en una de esas se fue, se salió. Algunos de ellos pensaron, no, pues quién sabe, a lo mejor fue a darle algo, a hacer alguna ofrenda o a hacer alguna cosa. No sabían exactamente por qué se habían ido, aunque Jesús sabía perfectamente a dónde había ido. Entonces después acaban la cena y entonces se ponen a caminar hacia ese huerto, hacia ese lugar. Y en ese tiempo, en ese momento, en esos tiempos en donde están caminando juntos, el Señor Jesucristo les sigue enseñando. El Señor Jesucristo no pierde el tiempo y les sigue enseñando. ¿Qué enseñanza? Por ejemplo, una importantísima, escúchala bien, que ya la has escuchado y que también nuevamente podríamos hacer de esta un montón de charlas y de pláticas. Juan capítulo 15, verso 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Después el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa enseñanza de la vid verdadera, que tú la tienes en tu Biblia en el capítulo 15 de Juan, está llena de verdades. Es una enseñanza muy bonita, es una enseñanza que te pone que te pone sobrio porque dice cosas muy importantes. Dice, todo pámpano que en mí lleva fruto, bueno, pues el Señor, el Padre, el labrador lo va a podar para que lleve todavía más fruto. Pero todo pámpano que en mí no lleve fruto, que esté tomando de las bendiciones de la savia de la vid, que esté ahí, dice, y no da fruto, dice, será cortado y será echado al fuego. O sea, cosas muy serias, pero no nos vamos a fijar en todos. Sí que sepas que el Padre es el labrador y que Jesús es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Nuevamente les estaba llamando la atención a sí mismo y dice, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo creo que esa frase es una frase que nunca jamás en la vida se te tiene que olvidar. Separado de Cristo no puedes hacer nada, nada. Separado de Cristo no puedes hacer nada. Hay gente que dice, mira, yo ya no voy a buscar a Cristo porque quiero lograr esto y lograr esto y casarme y hacer esto otro y esto otro. Y entonces dejan a Cristo y se ponen a hacer eso y no se dan cuenta que separados de Él no pueden hacer nada. Y nada les sale bien y nada te puede salir bien, porque digo, también es una misericordia que Dios no te permita que te salgan bien las cosas cuando has decidido hacer lo malo, ¿sí? Lo mejor que te pudiera pasar es que no te vaya bien. Entonces, esto es muy importante. Está diciendo, separado de mí no puedes hacer nada, así como piensa en su ejemplo. Su ejemplo es una vid, o sea, una viña donde se dan las uvas, y tú piensas que, pues que una rama no solamente no se separa, nada más que si esa rama pudiera pensar o piensa,
pues ella no se querría separar porque pues depende de estar ligada, de estar unida al tronco para tener vida, ¿sí? Entonces, no quiere ni lo considera. Es lo que uno debería de pensar. Es que yo ni considero dejar a Cristo. Es que yo ni considero caminar por un camino donde no vaya Cristo conmigo. Yo no sé si tú piensas así. O si tú crees que no sé, que tu vida sin Cristo sería mejor o que un poquito de Cristo, pero mucho de no Cristo, o de mis propias convicciones, o de mis propias ideas, o de mis propios planes, y a veces Cristo, o cuando sea más grande Cristo. Yo no puedo ya en estos momentos de mi vida, gracias a Dios, concebir mi vida sin Cristo, separado de Él. Yo sé que no puedo hacer nada, y como yo, cualquiera. Pero por otro lado, unidos a mí, está diciendo, unidos a mí podéis hacer cualquier cosa y podéis llevar mucho fruto, y el Padre puede ser glorificado por todo el fruto que pueden llevar ustedes. ¿Y sabes por qué pueden hacer cualquier cosa? Porque yo rogaré al Padre, y el Padre o sea, el Padre dará lo que yo le estoy pidiendo porque se lo estoy pidiendo yo. Es lo que está diciendo Cristo, ¿sí? Juan capítulo 15, versos 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Te das cuenta? O sea, aquí estamos con que separados de la vid no podemos hacer nada, no podemos llevar fruto, ni podemos hacer nada, pero unidos a la vid podemos hacer mucho, por la razón de que el Señor Jesucristo nos concederá, el Padre nos concederá lo que el Señor Jesucristo pida por nosotros, lo que nosotros pidamos, dice que Él nos lo dará. Obviamente que se refiere a lo que nosotros pidamos, que es conducente a la gloria de Dios, que es conducente a que nos amemos más, que es conducente a que seamos más santos, que es conducente a que, o sea, que nos lleva a ser mejores, que nos lleva a ser gente de más paciencia, gente más recta, gente más justa. Obviamente, es hablando de eso, cualquier cosa que pedimos, Él lo va a conceder. ¿Necesitas sabiduría? Pídesela a Dios, dice Santiago. Él te dará abundantemente y sin reproche. E insiste después en el mensaje más importante, como diciendo, mira, todo lo que necesites, todo se te va a dar, todo se te va a conceder. E insiste verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Estamos ya en el capítulo 15, ya pasamos por el 13, donde hace rato lo dijo, lavando los pies a sus discípulos, donde le recordó, y ahora insiste que os améis unos a otros como yo os he amado, como diciendo, tú puedes cumplir lo que sea, tú puedes cumplir, amar como yo os he amado, sí y solo si permaneces en mí. ¿Sí me entiende? Solo si permanecemos en Él, podemos amar como la Biblia dice que nos tenemos que amar. Solo si permanecemos en Él, podemos amar como Dios quiere que amemos. Pero obviamente, pues yo pienso que cualquier corazón se levantaría y diría, pero ¿cómo podemos permanecer en ti? ¿Cómo podemos permanecer en ti todo el rato si todo está en nuestra contra? Tú mismo dijiste que en el mundo tendremos tribulaciones, que nos iban a perseguir porque no éramos del mundo, porque éramos tus discípulos. Nos va a aborrecer. Lo dice ahí también en estos textos que estamos leyendo, nada más que yo no lo leí para no hacer esto muy largo, pero dice, el mundo os va a aborrecer. Sí, porque sois míos, porque no sois del mundo, el mundo os va a aborrecer. Pero si tenemos al mundo en contra, pero si el mundo no nos va a hacer fácil, si el camino es difícil, si la gente es difícil, si la gente nos va a aborrecer, si nuestro propio corazón es malo y engañoso, si nuestro propio corazón tiende a engañarnos a nosotros mismos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo podemos permanecer en ti? Entonces, el Señor Jesucristo en el capítulo 16 retoma lo que ya había retomado en el capítulo 14, Juan 16, verso 7. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ¿se acuerdan? El Paráclitos, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Ya no estamos en el capítulo 14, ahora estamos en el capítulo 16 y les ha estado hablando de la vid verdadera y les ha estado hablando de yo soy el camino y yo soy la verdad, el único camino y la única verdad y la única vida soy yo. Te imaginas que tienes vida, pero tú tienes vida biológicamente hablando, pero no tienes vida espiritual. Tienes algunas satisfacciones biológicamente hablando, o si tú quieres, según el mundo entiende, algunas satisfacciones, pero la satisfacción del alma, los ríos de agua viva, esos no los tienes, ¿sí? Está diciendo. Entonces, él dice que todo eso lo quiere para nosotros, que nos fijemos en él, que fijemos nuestros ojos en Cristo, como dicen los cantos que luego cantamos, que fijemos nuestros pensamientos y que vayamos hacia allá todos los días de nuestra vida. Y entonces también dice, pero es que os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, os enviaré al Consolador, os enviaré al Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A eso que tú tienes miedo, a ese mundo que te va a perseguir, ese mundo que te va a aborrecer, es el Espíritu, no tú. Es el Espíritu el mismo que lo va a convencer a ese mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, es el Espíritu de Dios el que pone a temblar, ¿sí? A los malos, a los que pone a temblar. ¿Por qué? Porque cuando los malos, cuando las personas que creen, los soberbios, que creen que todas las tienen y que creen que van a llegar y que no les va a pasar nada, viene el Espíritu Santo y les muestra el juicio que les espera y les muestra que la justicia de Dios los condena irremediablemente, aún los poderosos, y especialmente los poderosos o los que desprecian a los demás, ellos tiemblan, como diciéndole, el mundo te aborrecerá a ti, pero no te preocupes, tranquilo, yo voy a mandar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que tú necesitas para permanecer en mí. No te preocupes por el mundo, no te preocupes por los que te quieran humillar, no te preocupes por los que te persiguen, no te preocupes por los que te quieran matar, porque no pueden matar más que tu cuerpo y tu alma no pueden matar. ¿Sí? Como en otras enseñanzas había dicho el Señor Jesucristo. Entonces, Él está diciendo, os conviene que yo me vaya. O sea, va a ser mejor todavía que yo con ustedes. ¿Están preocupados porque yo me voy? Les decía Jesucristo. Bueno, tranquilos, les conviene que me vaya. Porque si no me fuere, no vendría el Paráclitos, no vendría el Consolador. Y entonces, bueno, pues Juan 16 dice ahí, pero cuando, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El nuevo Paráclitos, el nuevo compañero, dice que nos guiaría a toda la verdad. A toda la verdad, o sea, piensa en las sectas, piensa en las doctrinas, piensa en las religiones. Sin embargo, dice que el Espíritu Santo, por eso la dependencia tan necesaria que los hombres tenemos con Dios, con el Espíritu, para que no nos desviemos, para que no nos vayamos, vete a saber en qué tipo de doctrina o en qué fábula, ¿sí? Y dice que Él nos guiaría a la verdad. Dice que Él, el Espíritu, glorificaría a Dios. ¿Para qué estamos? Para que hemos sido rescatados. Tú has sido rescatado, alabado sea Dios. No has sido rescatado, sabes que Dios te quiere rescatar, sabe que Dios te quiere perdonar, sabe que Él está diciendo, haz las paces conmigo de una vez, ¿sí? Y entonces Él nos deja en este mundo con la misión de que lo glorifiquemos. Eso significa muchas cosas, pero entre otras significa que demos, como que lo representemos bien, como que enseñemos a las demás personas que existe el amor, que existe Dios, que existe el perdón, que existe la justicia y que digamos quién es el que ha hecho todo esto por nosotros, que es el Señor Jesucristo. Y dice que Él se encargaría de lo más importante, Él me glorificará. Así que cuando yo quiero que mi vida tenga sentido como cristiano, lo que tengo que hacer es, ¿cómo lo glorifico? ¿Cómo? Pues no sé, pero lo que sí tengo que hacer es estar con el Espíritu y vivir dependiendo de Dios y vivir cerca del Señor y permanecer en la vid, porque entonces lo voy a glorificar. Es como un poco indirectamente, ¿no? ¿Cómo voy a glorificar a Cristo? Estate con Jesucristo. Voy a glorificar? ¿Cómo mi vida va a tener el mejor sentido? ¿Cómo mi vida va a tener el mejor fruto? Bueno, no te preocupes de este lado, preocúpate de este, en permanecer en la vid, en estar lleno del Espíritu, en estar donde tienes que estar espiritualmente, ¿sí? Entonces, acuérdate que imposible ya no es, para nosotros sí, pero no para Él, porque dice que
Él estaba con ellos, pero que ahora estaría en ellos, que esa influencia vendría de adentro, ¿sí? Entonces, pues date cuenta, a ver, ya vamos a acabar. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo. Llegan al aposento alto a tomar la cena de Pascua, la última cena, y entonces en ese tiempo el Señor Jesucristo está con sus discípulos, sabe que ha llegado su hora, sabe que ya lo van a agarrar, y entonces les empieza a hablar, les lava los pies, les sigue hablando, les sigue diciendo cosas importantísimas. Yo soy la vid verdadera, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Les habla del Espíritu Santo, les habla del ministerio del Espíritu Santo y va platicando. Y después salen de la cena, terminan de cenar y se van hacia el huerto. Y entonces, yéndose hacia el huerto, les sigue hablando. Yo me imagino, y es pura imaginación, que van hablando y de repente y se paran los otros 12 o 11 que quedaban en ese momento y sigue hablando y siguen caminando y siguen hablando. Y entonces, después de esto último que leímos del Espíritu Santo, hasta que los agarran, hay una oración, todo el capítulo 17 de Juan. El capítulo 17 de Juan es una oración que en esos momentos, justo antes de que lo iban a agarrar, hace Jesucristo por sus discípulos. Es una oración que empieza levantando, dice el Señor Jesucristo, levantando los ojos al cielo y empieza a implorar, a pedirle a Dios por sus discípulos, y que termina en el verso 20 y 21 así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pide por los discípulos, pide por la unidad de los discípulos, pide para que sean unos en Dios, pero no solamente sus discípulos, sino también por ti. O sea, también por los que habrían de creer por la palabra de ellos. ¿Y quiénes habrían de creer por la palabra de ellos? Pues sigue la historia. Tú ve la historia y unos creyeron y otros creyeron y la palabra llegó a nosotros. ¿Sí? Y entonces la palabra llega a nosotros y tenemos que entender, y yo me lo apropio, que el Señor Jesucristo ora, y además que lo sé por otros versículos, que ora por mí. En otras palabras, no solamente contamos con todas estas enseñanzas, no solamente contamos con el Espíritu Santo, sino que además contamos con la intercesión a nuestro favor del Señor Jesucristo. ¿Sí? Todos los días y en cada momento de necesidad, porque así lo dice en el libro de los Hebreos, ¿sí? Entonces, pues aquí tienes un panorama que no podía haber sido mejor para los discípulos. Los discípulos no estaban seguros exactamente de qué estaba sucediendo, pero el Señor Jesucristo sí estaba seguro de qué estaba pasando, sí sabía que el tiempo se había acabado, sí sabía que las tinieblas ya habían caído, que el día se acababa. Y estoy hablando del día tanto físico, porque se había acabado, como el día espiritual se acababa, que la luz se apagaba y que las tinieblas ahora venían a dominar. Él lo sabía y les dice todas estas cosas. Y además, capítulo 17, ora por ellos. Date cuenta. 13, capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Todo pasó en un par de horas o 3. Nada más. ¿Sí? Todo sucedió para que tú puedas ver la importancia de eso. Juan 18, ya vamos en el 18. Juan 18, 1, 3. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Y tú sabes la historia. Hace que lo reconozcan con un beso, lo agarran, y de ahí empezó los sufrimientos más crueles que podía haberle pasado. Pero también ahí nosotros es porque por eso tenemos esperanza. Es por eso
que podemos tener oportunidad. Es por eso que le pasó al Señor Jesucristo, que Él pagó por nuestros pecados. Es por eso, ¿sí? Entonces, por eso era mi intención también hacer esta plática, para que un poco a manera de, como de, como de tomar todas las cosas que hemos hablado del amor y entender que efectivamente lo último que les remarcaba a Jesucristo era: amaos como yo os he amado. Así como de la misma manera, como os amé en el principio y os he amado y os seguiré amando, así amen también ustedes, para que conozcan que son mis discípulos. Todas estas enseñanzas que nos llevan a nosotros a entender lo que es la voluntad de Dios para tu vida, particularmente y generalmente para todos nos queda esto, y en lo particular cada uno de nosotros tenemos cosas que hacer y cosas que decidir, unas distintas a los otros, pero todo hacia el mismo lado, hacia que nuestras vidas estén injertadas en la vid verdadera y que permanezcamos en la vid verdadera, ¿sí? Entonces, era también mi intención que, meditando en estas cosas, pudiéramos tener unos cantos ahora, ¿sí? Para que tú puedas, no te preocupes de tu niño está tranquilo allá, no te preocupes de nada, es buena hora, es más, ni siquiera duró una hora, ¿sí? Entonces, es buena hora, podemos cerrar un rato nuestros ojos, podemos pensar y pedirle a Dios que Él profundice, como dice ahí, el Espíritu os recordará todas las cosas. También le podemos pedir eso a Dios. El Espíritu le podemos decir: recuérdanos todas las cosas que hacen bien, recuérdanos todas las cosas que nos hacen bien, las cosas que yo necesito recordar, las cosas que tú quieres que yo aprenda. Enséñanosla, llévame a la verdad, le puedes decir, cualquier de las cosas que hemos hablado en esta enseñanza, ¿sí? Cualquiera de estas cosas que hemos leído, recordar cuando les lava los pies a los discípulos, recordar la actitud con la humildad que les estaba dando una enseñanza gráfica, una enseñanza vívida, una enseñanza que no se les iba a olvidar, para que ellos hicieran lo mismo, para que entendieran que así tenían que amar a los demás. Y todas esas cosas que son tan hermosas como: permaneced en mí, el Espíritu Santo estará con nosotros, Él nos guiará a la verdad, Él se encargará del mundo al que a veces nosotros tememos, ¿sí? Él se encargará. Entonces, todo esto. ¿Okay? Cierra un ratito tus ojos, cantemos unos cantos y pidámosle a Dios sobre todo que el Señor, pues, haga viva su palabra en nuestro corazón. Hemos cantado que nos puede dirigir un poco con esto, que dice que el amor del Señor es tan grande, tan alto, tan ancho, como diciendo: cabes ahí, hay lugar para ti. O como dijo Cristo, precisamente, además lo dijo entre estos textos que tuve que quitar para que esto no fuera muy largo. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No hay escasez de lugar, ni mucho menos, sino que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y he ido y he preparado para cada uno de ustedes. Así que cabemos en ese amor de Cristo. Cabes. No importa qué tal malo haya sido, si te arrepientes y crees en Cristo, obvio. Has cambiado mi ser, me has mostrado tu camino, me has mostrado tu amor, has confirmado tu perdón. Has cambiado hoy mi ser, me has mostrado tu camino, has mostrado tu amor, me has confirmado tu perdón. Te agradezco tu amor, te agradezco tu justicia,
grande es tu amor por mí, incomparable. Te agradezco tu amor, te agradezco tu amor, te agradezco tu justicia. Grande es tu amor por mí, incomparable. Tu amor es más grande que el sol, es más ancho que el mar, incomparable tu amor. Tu amor es más grande que el sol, es más ancho que el mar, incomparable es tu amor. Te agradecemos, Señor Jesús, te agradecemos el amor que has tenido por cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, la provisión que has dejado para cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos la provisión del Espíritu Santo, la provisión de la palabra, de sabiduría, de personas que nos dan ejemplo, de personas que nos quieren, de personas que nos aman. Te damos muchas gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, porque nos has amado, Señor. Porque pensaste en nosotros, Señor. Ahora queremos nosotros permanecer en ti, Señor. Ahora queremos hacer lo que nos toca, Señor, y hacerlo bien. Ahora queremos no distraernos, Señor. Pedimos, Señor, que tú envíes tu Espíritu sin medida en nosotros, en tu iglesia, en cada una de las personas aquí que representan familias, Señor, y que nos ayudes a continuar en nuestro camino, en tu camino, hasta el fin, Señor. Has cambiado hoy mi ser, me has mostrado tu camino, me has mostrado tu amor, has confirmado tu perdón. Agradezco tu amor, te agradezco tu justicia. Grande es tu amor por mí, incomparable. Tu amor es más grande que el sol, es más ancho que el mar, incomparable tu amor. Tu amor es más grande que el sol, es más ancho que el mar, incomparable tu amor, incomparable tu amor, incomparable tu amor. Solo una cosa he pedido al Señor con todo el corazón, y esa buscaré todos los días de mi vivir,
permanezca en la casa de mi Dios. Solo una cosa, la única cosa que hemos pedido, la única cosa, Señor, que queremos, Señor, como más importante, es que todos los días podamos permanecer contigo, Señor. Que nos ayudes a cada uno de nosotros en nuestras situaciones y circunstancias particulares, porque eso es lo único y más importante que queremos, Señor. Permanecer en tu casa, en tu presencia, en tu compañía. Solo una cosa he pedido al Señor, todo el corazón, esa buscaré, que todos los días de mi vivir permanezca en la casa de mi Dios, y buscarte en su templo y en su presencia estar, contemplar la hermosura de mi Señor, y buscarle en su templo y en su presencia estar, contemplar la hermosura de mi Señor. Solo una cosa he pedido al Señor, todo el corazón, esa buscaré, que todos los días de mi vivir permanezca en la casa de mi Dios, y buscarte en su templo y en su presencia estar, contemplar la hermosura de mi Señor, y buscarle en su templo y en su presencia estar, contemplar la hermosura de mi Señor. Contemplar la hermosura de mi Señor. Contemplar la hermosura de mi Señor. Eso es lo que te pedimos, Señor. Eso es lo que necesitamos, Señor. Estar en tu casa todos los días, Señor, y estar en tu templo, en tu presencia, Señor. Todos los días, Señor. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.